el Real Oviedo. Al final el Real Oviedo creo que dentro de los que han subido a primera división, creo que es un club que se ha reforzado bastante bien. Dentro de los tres yo considero que es el que mejor se ha reforzado, pero es verdad que faltan todavía ciertas piezas, ¿no? ¿Cómo veis el mercado del Oviedo así en general? Un primer vistazo. ¿Qué opináis de esas operaciones? De Samuel, o sea, de Rondón, de Alberto Reina. ¿Qué opináis del mercado del Oviedo? ¿Y qué piezas creéis que le faltan para quedarse en primera división? A ver, yo creo que todavía es pronto, ¿vale? Quiero decir, estamos a 31 de julio y el Real Oviedo es de los que suben playoff. Quiero decir, esto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de los recién ascendidos. El que va a playoff tiene un mes menos prácticamente para preparar. Partiendo de esa base, creo que es un mercado difícil el que tiene, porque aunque parezca sorprendente, no me pareció peor equipo el año pasado que hace dos, cuando no sube de categoría, por ejemplo. Creo que es un equipo que sube con lo justo, merecidísimamente, pero con lo justo al final. Y creo que tiene un contexto y un modelo de juego difícilmente trasladable a la división. Y es la única duda que a mí me genera. Los nombres se están moviendo rápido, caso de Rondón, caso de Ilic, parece que también está cerquita de llegar Luka Jovic, es decir, se está moviendo Alberto Reina como agente libre, está moviéndose bien, está moviéndose rápido, pero es cierto que tiene mucho trabajo. Al final la mayoría de equipos de recién ascendidos suelen tener 12, 13 jugadores nuevos, que es lo que te marca la primera división. Es evidente que con el grupo Pachuca detrás todo es más sencillo, pero la realidad es que ahora mismo es un mercado, diría que de aprobado, pero es que lo que comentaba, creo que para los recién ascendidos la clave está en los últimos 10 días de mercado. Ahí es cuando empiezan a quedarse los jugadores libres, sin lugar, sin sitio en las temporadas, y creo que es ahí donde equipos como el Real Oviedo y sobre todo la zona baja en general de la liga aprovechan para pescar algo. Sí, Mario. Y bueno, yo creo que igual Luka Jovic puede ayudar bastante, ¿no? Al Oviedo. Igual sí que le necesitan algún mediocentro más. A ver, Colombato yo creo que ha sido un buen fichaje. Estaba cedido y le han Sí. vuelto a ceder, ¿no? Creo que le han cedido un año más, sí, a Colombato. Un año más. Y al final el grupo Pachuca lo que decía Hugo, que te ayuda. Sí. Igual, a ver, yo no conozco mucho la defensa, por ejemplo. A ver, Dani Calvo sí que le vi el año pasado aquí en Burgos y me pareció una salvajada de jugador. Que es que me pareció, vamos, pero de lo mejor de la categoría. Hmm. Y a ver este año, yo tengo muchas ganas de verle. Seguramente era de lo mejor de la categoría. Lo que pasa que para mí es ese tipo de central que creo que nota el salto de categoría. Yo creo que nota el salto de categoría, porque es un central que se siente más cómodo defendiendo el punto de penalti, que le cuesta salir a los costados, que necesita imponerse en el área para que sus virtudes salgan a relucir, y ahí sí que creo que es complicado para él. O sea, es donde yo veo principalmente el problema y la gran diferencia entre la segunda y la primera división, son las áreas. Al final es donde está la calidad, donde está la diferencia de talento, y creo que es lo que más castiga. De hecho, para mí un claro ejemplo es el Club Deportivo Leganés, que sube a primera división con una de las defensas de récord de la historia de la segunda, o sea, un equipo rocoso, dificilísimo de batir, y la sensación que tenemos todos es que su defensa, exceptuando los partidos contra los grandes, en ningún momento ha sido la fortaleza competitiva que le fue en segunda división. Y hablamos de una defensa que se reforzó y de un plan de partido muy claro para los de Borja. La primera división es muy puñetera y te va a exigir calidad y talento diferencial. Y creo que ahora mismo de toda la defensa que tiene el Real Oviedo, creo que trasladable su rendimiento de la segunda a la primera división, pues quizá hablamos de Nacho Vidal, porque ya sabemos que lo ha hecho, y la duda de lo que puede ser el acompañante de Dani Calvo, ya sea David Costa, ya sea Oyer Luengo, alguna de esas. Por lo demás, Sí, es verdad que el Leganés se asemeja bastante en el sentido de que cuando subió también tenía un esqueleto muy claro de alineación. Es decir, eran jugadores y eran jugadores bastante contrastados en el sentido de que tú los veías y eran muy sólidos. Por ejemplo, incluso hablaba Hugo de la defensa, pero también en el centro del campo podíamos tener a un Neyu que estaba bastante bien, bastante contrastado. Arriba tenías las figuras de Juan Cruz y de Dani Raba. También tenía figuras bastante contrastadas, pero claro, al final es lo que dice también que o sea, la diferencia entre la segunda división y la primera es muy clave. Hemos visto que Nacho Vidal ha sido muy importante en este tercio final de la temporada del Oviedo y no dejó de ser un descarte al final de los Osasuna. Entonces, para ciertos equipos y para segunda división es probable que te sirvan, pero claro, hay jugadores que hay que verles en primera. Tenemos que ver a Ilias Chaira en primera, tenemos que ver a Hassan en primera. Al final yo creo que
va a ser clave cómo se adapten estos jugadores, aunque sí que veo un esquema bastante claro y sobre todo en el centro del campo y creo que se ha reforzado muy bien. Y ya pues os quería preguntar eso, un poco lo que os decía al principio de qué fichaje veis un poco posible que pueda ayudar al Oviedo. Yo os traigo algunos nombres a ver qué opináis. Obviamente Luka Jovic está cerca, ¿vale? Pero si no, quizás Urko y Zeta en la figura de media punta, pero también como delantero centro podría ser una buena cesión de parte del Athletic Club si no encuentra pues un hueco después de la pretemporada. Y os traigo uno muy chulo que me gusta mucho a mí para acompañar a Dani Calvo, que al final las posiciones que más difícil veo es un poco ese lateral izquierdo con Alsan y luego Luengo, pues que tampoco me convence mucho. Veo a Mika Mármol, por ejemplo, un jugador que ha descendido con Las Palmas y que es posible que con la ayuda del Grupo Pachuca, quizás ese músculo financiero que tiene extra el Oviedo pueda ser una opción atractiva para el jugador. No sé cómo veis estos fichajes o si pensáis en alguno que os pueda cuadrar, aunque no sea muy posible. Es que el perfil Mika Mármol me cuadra poco con Paunovic porque por el tipo de juego que te va a proponer el Real Oviedo. El Real Oviedo es un bloque, es un equipo físicamente fuerte, que se siente cómodo en los duelos, tampoco es tiene excesivamente un ritmo alto de partido. Es un equipo relativamente camaleónico, es decir, pues tan pronto te puede ser un equipo más propositivo con pelota como menos. Es decir, es un equipo que a mí lo que te digo, me genera dudas qué Oviedo vamos a ver en Primera División. Y no creo que precisamente Mika Mármol sea ese tipo de central adaptable a distintos contextos. Creo que Mika Mármol tiene un perfil muy concreto y unas condiciones físicas que para bien o para mal le condicionan y le limitan en según qué tipo de juego se proponga. A mí Mika Mármol, por ejemplo, en la Real Sociedad de Manuel Alguacil me hubiese cuadrado. Un equipo que pueda ir a presionar hacia adelante, que se siente cómodo ahí, que prioriza la salida de balón. En el Elche de Eder Sarabia me encanta, por eso me encantaría, por ejemplo. Pero entiendo que para el Real Oviedo yo creo que iría antes a por un perfil algo más no experimentado, pero quizá algo más pues adaptable a distintos roles, tanto ir más hacia adelante. Algo parecido a lo que trató de buscar el Español con Kumbula el curso pasado. Ese tipo de jugador que siendo un perfil bajo te pueda dar un salto de calidad. Lo que pasa es que aquí venimos a lo de siempre, que es el tema del dinero. Al final es verdad que el Grupo Pachuca por detrás te permite tener un colchón, pero claro, hay que saber acertar porque el central sí que te condiciona. Sí, hablando de colchón, querían fichar a lo Mónaco, ¿no, Mario? Allá. ¿Qué opinas un poco de esa operación? ¿Crees la ves posible o qué fichaje has pensado tú? A ver. No tengo ninguno en mente. Sí que tenía en mente uno, pero se me acaba de ir el santo al cielo. Pero bueno, sin más. Un central, pero claro, ¿cuál? Ya, depende un poco de la economía preciosa. Y de... Se ríe Adri con lo de lo Mónaco.